Hola, bienvenidos y bienvenidas a la cápsula 1 de este breve curso de lengua de señas. Hoy vamos a romper mitos y aclarar conceptos errados sobre la comunidad sorda y la lengua de señas, como dice el título. Así que vamos a partir con algunos conceptos para que vayamos entendiendo de a poquito y empecemos a adentrarnos en este mundo. Entonces, en primer lugar, ¿sordomudo o sordo? El término sordomudo está incorrecto o es más bien impreciso. Es como decir una persona ciega, sordo o ciega. Es añadir información que no es necesariamente verídica ni tampoco generalizada, pero no significa que no pueda existir alguien que sea efectivamente sordomudo. Pero las personas sordas tienen la capacidad de hablar, de reír, de llorar, de gritar, pero eligen también comunicarse en lengua de señas y mucha gente elige no hablar. Justamente por este mito también y como esta vergüenza también que genera a veces que la gente se ría de uno. Entonces, el término adecuado es simplemente sordo. En segundo lugar tenemos lenguaje de señas o lengua de señas. Otro error muy común es hablar de lenguaje de señas. En realidad no es un lenguaje, es una lengua. ¿Cuál es la diferencia? Se preguntarán ustedes. Una lengua tiene una gramática, una estructura y una cultura asociada. La lengua de señas es un idioma completo, con todas estas características, además de parámetros formales. Hablar de lengua es más correcto y es la eterna lucha de las personas sordas y de la comunidad sorda, ya que solo así se reconoce el peso cultural y la discriminación que han vivido de manera histórica. Así que ya saben ya y pueden corregir y enseñarle a la gente por qué usar lengua es mucho más correcto. Tercer mito. ¿Es universal? La verdad es que no. Existe algo que se llama lengua de señas internacional, pero no es la única. Se ocupa para transmitir noticias, es como el CNN de la lengua de señas, pero cada país tiene su propia lengua de señas. Por ejemplo, hoy hablaremos, y en estas cápsulas, de la lengua de señas chilena. ¿Ya? Por eso cuando quieran buscar información deben utilizar la sigla LSCH, que significa lengua de señas chilena, porque es la que se habla aquí. De hecho, la lengua de señas chilena es más parecida a la lengua de señas francesa. Y dentro de cada país hay variantes locales. ¿Qué significa eso? Yo les tengo como este ejemplo. Miremos esto. ¿Cómo le dicen ustedes a eso? Dependiendo del lugar, se le conoce como marraqueta, como pan batido o como pan francés, pero hacemos referencia a lo mismo. Eso es lo que significan las variantes. ¿Es mímica o pantomima o se parece siquiera? La verdad es que no. Si fuera solo mímica sería mucho más fácil de aprender y de entender. La lengua de señas, como ya mencioné, es un idioma y tiene ciertas características. Primero es visogestual. Significa que ocupa un espacio y el espacio significa algo. Por ejemplo, las señas direccionales. Yo digo, por ejemplo, ayúdame o te ayudo. El espacio significa como una dirección, hacia dónde va dirigido, con una intención comunicativa. En segundo lugar, tiene una gramática propia, como ya mencionamos, y da para todo otra cápsula, pero es bien similar al inglés, en realidad. Las preguntas van al final. Conlleva también conceptos abstractos. Esto es súper importante porque muchas personas piensan que la lengua de señas es como bruta, significa que tenemos que ver las cosas, como yo puedo decir esta puerta verde, esta cosa, como es visual, pero no es necesario. Por ejemplo, existe la señal de filosofía, existe la señal de amor, son conceptos abstractos que no necesariamente son tangibles. Es local, significa que es propio de un lugar y una cultura, como ya mencionamos. También es natural, se aprende naturalmente a través de un modelo, ya sea una persona sorda o también con estimulación temprana. El último punto que más me gusta, que la lengua de señas es simultánea. ¿Qué significa? Muy parecido a lo que es visogestual, pero por ejemplo yo diría en español: el auto subió a la colina y chocó al árbol. Esa es una frase completa. Pero en lengua de señas yo diría lo siguiente: él se entiende todo por el contexto y va al mismo tiempo. Y ahora, para entender mejor desde dónde nos posicionamos, vamos a ver dos modelos o perspectivas. En primer lugar está el modelo biomédico y en segundo el antropológico. El modelo biomédico define la sordera
como una discapacidad, una deficiencia, una enfermedad o una pérdida auditiva. Y una persona con audífono o con implante podría no aprender lengua de señas ni participar de la comunidad sorda o participar de un colegio sordo. Se identifica con la gente oyente cuando tiene audífono o implante. Desde aquí se nombra el concepto de persona con discapacidad auditiva, que es una persona que tiene funcionalidad auditiva reducida o inexistente. Es producida por una enfermedad, accidente o vejez. Y enfrenta barreras que impiden su acceso a la información y comunicación auditiva oral. En cambio, también está el segundo modelo que vamos a ver, que es el modelo antropológico, que considera una identidad cultural sorda. Hablamos del deaf gain o la ganancia sorda y el deaf power, que tiene esta señal. Y las personas que se identifican bajo este modelo asisten a escuelas de sordos, usan lengua de señas, participan activamente de la comunidad sorda. Desde aquí conocemos el concepto de una persona sorda, que tiene una funcionalidad auditiva reducida inexistente, igual que la otra. Son personas visuales, de hecho incluso tienen la visión panorámica un poco más desarrollada, y tiene derecho a acceder y usar la lengua de señas y poseer una cultura sorda, sobre todo como su primer idioma. Y su lengua es adquirida desde el nacimiento o a lo largo de la vida, de manera natural. Es importante recalcar que estos son modelos diferentes y siempre es importante reconocer desde cuál nos posicionamos, ya que reconocen y dan cabida a miradas distintas. Y en estas cápsulas nos vamos a posicionar desde la mirada más antropológica, pues como hemos aprendido, la lengua de señas no es solo un medio de comunicación, es una identidad, una cultura y una comunidad. Te invito a ver la siguiente cápsula para aprender y romper barreras y fomentar la inclusión. ¡Chao!